Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras que se van sumando a esta nueva charla que hemos preparado, Grupo Editorial Además y nosotros como capacitadores, Alejandro Villalba Nieto y Fabricio Ramírez, para todos los docentes, todo aquello que quiera, aquellos que quieran juntarse y conocer un poco más sobre estas temáticas que nosotros estamos trabajando, que giran alrededor del currículo de la emergencia, del plan Aprendamos desde casa y de todas las circunstancias correspondientes a la, a la, a la emergencia actual, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, bueno, en realidad pido mil disculpas porque el día viernes había dicho que íbamos a ver la posibilidad de hacer esta charla el día de ayer, pero se nos hizo un poco difícil, bueno, bastante difícil ayer y por eso estamos ahora emitiendo esto, que el día de hoy la temática que vamos a tratar es acerca de los canales comunicativos que hay o que deben haber, que deben empezar a crearse en el contexto de la educación sincrónica y asincrónica. Bien, en esto de los canales comunicativos, ¿verdad? Es una temática que hemos escogido debido a que muchas de las preguntas que nos han hecho llegar a nosotros tienen que ver con el manejo, por ejemplo, del Zoom, con el manejo de los grupos de WhatsApp, del manejo de los modos de comunicación, de cuándo enviar tareas por el mail institucional, tal vez por la plataforma institucional, cuándo enviar tareas por WhatsApp, cuándo enviar por SMS, cómo trabajar todo esto. Entonces nosotros hemos querido abarcar este tema para poder ampliar un poco más el conocimiento docente de cómo utilizar los canales disponibles, de cómo escoger los mejores canales, los canales que más se ajusten a su realidad institucional y a su realidad educativa docente, ¿verdad? Bien, iniciamos diciendo lo mismo que decía también en las otras emisiones, que nosotros hacemos estos seminarios por este medio, por Facebook Live, por la facilidad de acceso, por el hecho de que no se requiere estar en listas de amigos, ni de aceptación, ni es abierto a todo el público. Entonces la idea es que se vayan juntando las personas que así lo deseen. Muchas personas que se juntan aquí son los docentes que tenemos en nuestro grupo, en el que hemos creado con la comunidad de docentes que han querido inscribirse en nuestro primer seminario. Estas charlas no requieren de inscripción. El primer seminario sí que requería de inscripción. Vamos a hacer otros seminarios que requieran de inscripción porque son como más largos, como más complejos, y también en esos seminarios también se, también se puede saber quién se puede llevar registro de participación de los asistentes, inclusive la oferta de certificados. En cambio, lo que hicimos el viernes, que estuvimos hablando de los proyectos para el tercero de bachillerato, y lo que estamos haciendo el día de hoy, miércoles, que corresponde a los canales comunicativos, más que seminario, son charlas. O sea, charlas informativas más que nada. Entonces, nuestra idea aquí es que los que más puedan, los que deseen, los que más quieran, puedan irse juntando y conociendo un poco más sobre estos canales comunicativos de los que hablamos. Bien, bueno, esto normalmente como hemos estado haciendo nosotros, nuestras charlas las hemos estado haciendo, primero yo he explicado la parte estructural, la parte que tiene que ver con las normativas de estándares, de destrezas ministeriales, las cuestiones normativas, para que luego el compañero Fabricio aborde en cambio la aplicación didáctica en las plataformas tecnológicas. Entonces, ese ha sido el formato que hemos estado trabajando. Yo hablo de la parte teórica, Fabricio habla de la parte práctica en las plataformas. Ajá, pero ahora hemos decidido darle un giro a esto como para poder ver qué opciones podemos tener, cómo, cómo se analiza desde otro punto de vista estas temáticas, esta que vamos a tratar el día de hoy. Por lo que primero voy a dar paso para que Fabricio hable un poquito sobre la cuestión estrictamente normativa,
la cuestión estrictamente normativa sobre cómo deben llevarse estos canales desde la institución, es decir, cómo se debe normar estos canales comunicativos, porque todos sabemos que no se trata simplemente de que, bueno, yo le doy a mi estudiante, al padre de familia, le doy mi WhatsApp, le doy mi Messenger o mi Facebook y que me contacte cuando pueda. Bueno, parece fácil, pero eso genera muchísimos problemas. Claro, los canales comunicativos deben ser muy bien normados, ¿sí? Y la normativa del canal comunicativo tiene que venir desde la misma institución. Deben haber varios tipos de canales comunicativos. Entonces, en este momento Fabricio va a explicar, bueno, también pedimos disculpas porque el compañero Fabricio no se puede ahora conectar de manera remota, por lo tanto ha mandado una pequeña introducción de unos, me parece, unos 15 minutitos, en la que él explica cómo se deben llevar de manera general estas normativas comunicativas. Después de la explicación de Fabricio, yo voy a ampliar un poquito esto de las normativas que él explica y voy a explicar también yo, en cambio, ahora un poquito los canales que se pueden usar, es decir, ya especificando bien, por ejemplo, para las jornadas sincrónicas que podemos utilizar Google Meet, Zoom, Skype, para las jornadas asincrónicas que podemos utilizar otros medios tales como el correo electrónico, el WhatsApp, el Telegram, ¿verdad? Bien, entonces en este momento voy a dar paso al compañero Fabricio. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a esta pequeña conferencia sobre la comunicación hacia alumnos y padres. Alejandro un poco extenderá el tema, yo voy a ser muy corto y muy puntual en ciertos requerimientos y ciertas necesidades técnicas desde el punto de vista de los estándares de calidad y desde el correcto uso de los instrumentos digitales. La primera, las recomendaciones. Yo sé que nosotros escogemos varios canales de comunicarnos para los padres, o los padres escogen varios protocolos para comunicarse con nosotros. Nos escriben al correo, nos escriben al WhatsApp, nos llaman por teléfono, eh, se rom- eh, nos escriben por diferentes medios. Es más, a veces hay docentes que evitan que tienen el teléfono o un número para atender a los estudiantes y otro número personal, e incluso nos llaman el personal, rompiendo toda esta serie de requerimientos. Por lo tanto, lo principal es centrarnos y estandarizar los procesos forma de en toda forma de comunicación o en toda forma de relaciones humanas. Necesitamos eh, institucionales y organizacionales, necesitamos estandarizar procesos. ¿Qué quiero decir con estandarizar procesos? Lo primero es que la institución debe tener muy claros sus protocolos de comunicación. Ya voy a explicar por qué la importancia de esto. Lo segundo es que yo como docente debo saber cuáles son los protocolos de comunicación con la institución y seguirlos. No importa que la mamita sea mi amiga, que yo lo pueda conversar y tengamos chat de Facebook. No, yo tengo que seguir los protocolos de comunicación. Y siempre tengo que utilizar del más formal al menos formal. Por ejemplo, si la institución tiene un correo institucional, yo utilizo el correo institucional, por más que el padre me escriba al WhatsApp. Yo le escribo en el WhatsApp: por favor comunicarse, o toda comunicación será por el correo institucional. Si yo tengo una plataforma de comunicación directa con los estudiantes, puedo generar ahí horarios de comunicación. ¿Por qué? Porque dar horario a los estudiantes y dar horario a los padres de familia, que es el tercer punto, es importante. ¿Para qué? Para que yo pueda tener mi propio horario de trabajo. Recuerden que si yo al padre de familia no le doy un horario,
establecido. Desde un inicio el padre de familia me va a llamar o me va a escribir o se va a comunicar conmigo a cualquier hora. Lo mismo con los estudiantes. Si yo le digo al estudiante, usted solo puede comunicarse de tal hora a tal hora, si el estudiante se quedó dormido en la tarde, no hizo la tarea, me envía a las 3 de la mañana y me dice y quiere mandarme una llamada diciéndome, profe, ya le envié la tarea, recójame, no le voy a responder porque está fuera de horario, está fuera de las instrucciones dadas al inicio. Y lo más importante, que yo una vez que tome como docente y como institución estas decisiones, tengo que socializar los protocolos de teleeducación o los protocolos de cómo voy a trabajar y comunicarme durante la teleeducación por todos los canales institucionales. Si el colegio tiene página web, por la página web. Si tiene correo a los padres de familia. Si tiene un WhatsApp institucional, que no es un WhatsApp personal, de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en un WhatsApp institucional yo puedo crear, puedo restringir la actividad de grupo. Puedo decir que, por ejemplo, solo puedan escribir los administradores, es decir, el docente solo puede comunicar a los padres la información que él necesita, más no hacer un chat de quejas o un grupito de padres de familia para quejas. Yo puedo restringir eso. ¿Por qué estas recomendaciones? En los indicadores de calidad educativa, yo tengo el primer indicador que habla con gestión educativa. Dice que la institución cuenta con lineamientos para la comunicación oportuna de aspectos académicos y administrativos entre los actores educativos. Entonces yo necesito como institución tener clara los lineamientos de comunicación para los aspectos académicos de toda la comunidad educativa. Si yo no tengo esto, no estoy cumpliendo con el estándar de calidad. Es decir, si a mí me hacen una auditoría, que es a lo que voy a ir, a mi institución me dicen, es que yo le escribí por Facebook, ¿ya? Yo como auditor, que le estoy auditando a usted como docente, le digo, muy bien, ¿dónde está? Muéstrame el protocolo de comunicación de la institución. Y usted no lo tiene, y me muestran y dice que solo se va a permitir la comunicación por el correo institucional y por el chat institucional. Y usted dice, y entonces, si este es el lineamiento o este es el protocolo de comunicación de su institución, ¿por qué usted le escribe al padre de familia por Facebook? Esta comunicación no es válida. Y le levantan el proceso, ya sea el envío de tareas, la recepción de tareas, etcétera. Por eso nosotros como docentes siempre debemos cuidarnos de esas situaciones, porque no es un estándar, ya vamos a ver que son varios. El primero es de gestión educativa, que nos dice que una institución educativa debe tener sus lineamientos de comunicación, su protocolo de comunicación, cómo el docente se va a comunicar con el padre de familia y con el alumno. El otro estándar viene correlacionado con este anterior, que dice verifica el cumplimiento de los lineamientos. Es decir, por eso yo les hablaba de tener evidencia. Si yo envío un correo, tengo evidencia. Si yo tengo un chat institucional, puedo generar esa evidencia siempre y cuando haya comunicado. Entonces, no solo es generar el protocolo, o sea, los lineamientos de cómo yo me voy a comunicar con el padre y el alumno, sino que la institución necesita tener registro o elementos de verificación de estas comunicaciones. Si tiene una plataforma de comunicación como Academium, yo siempre debo utilizar. Recuerden que el objetivo era que estos procedimientos siempre voy desde el más formal hasta el menos formal. ¿Cuál es el más formal? Si tengo mi plataforma de comunicación, digamos Academium, no sé, hay varias que solo son de gestión administrativa, que me permite comunicarme con los padres de familia.
utilizo eso. Si tengo un correo institucional, el correo institucional. Y ya como última opción, ya podría ser un chat, pero eso tiene que estar normado por la institución. No es que yo por decisión o por mi propia iniciativa decido crear un chat con los padres de familia con el curso que me llevo bien. Si lo hago con un curso, tengo que hacerlos con todos. Recuerden, porque cuando si me hace una auditoría, cuando el auditor educativo verifica este estándar, me pide estos estándares. O cuando hay una denuncia, yo verifico estos estándares, el cumplimiento de estos estándares. Porque si no, igual se le levanta el proceso. ¿Qué quiere decir levantar el proceso? Que no se le toman en cuenta las actividades realizadas. Es como que usted no hubiera hecho nada o no hubiera enviado nada. Y aparte de eso, yo tengo que seleccionar correctamente mis instrumentos. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar la utilización óptima de estos recursos en relación a los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener evidencias de como institución y como docente de que yo he utilizado correctamente y de manera óptima estos recursos de comunicación y estos recursos tecnológicos para lograr los objetivos de aprendizaje. Porque no es solo el hecho de que sí, subí la tarea a la plataforma digamos, de Teams y se quedó ahí. No, yo tengo que tener evidencia de cómo he desarrollado mi proceso de clase utilizando todos los recursos. Es decir, mi planificación tiene que estar en mi planificación tienen que estar descritos estos elementos, y en mis protocolos de comunicación yo tengo que guardar estas evidencias de estas comunicaciones. Por eso es importante tener claro cómo yo me voy a comunicar con mis estudiantes. Por eso, si yo tengo establecido muy claro mi protocolo de comunicación de la institución con padres y alumnos y mi protocolo de comunicación como docente, ya puedo seleccionar si tengo la plataforma de comunicación del colegio, digamos como un Academium, o un correo institucional, o mi correo personal profesional, no el correo personal en el que recibo toda la información, porque eso no me sirve. Si usted tiene el correo que recibe todos los correos de todo el mundo, eso es preferible que no, porque se le va a complicar mucho guardar o gestionar toda la información que le llegue. ¿Ok? Y ya, digamos que por estas condiciones de falencia de tecnología, mis alumnos se comunican conmigo por WhatsApp, con los estudiantes. Pero yo tengo que tener un protocolo de comunicación con esto. Tener reglas en el grupo, tener indicaciones en el grupo, etcétera, a fin de que me sirva como evidencia de que tengo estos lineamientos y protocolos de comunicación. Ya. Y lo mismo cuando yo voy a utilizar mis conference rooms o mis salas de chat. ¿Por qué? O mis videoconferencias. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar ahí y gestionar mi comunicación con los estudiantes a través de anuncios, a través de mis plataformas virtuales, y también voy a dar indicaciones. Pero yo tengo que tener evidencia de que hice esas clases, de que hice esos elementos. No solo, bueno, yo siempre hay un docente o una autoridad delegada que puede entrar a su clase para ver si está dando clase, que es un seguimiento de clase, un seguimiento docente. Pero yo también, como mi evidencia al final de la clase, digo: chicos, por favor, todos atentos, tomo mi captura de pantalla y guardo como mi clase dada, como tomar lista o tomo lista, exactamente. Entonces yo tengo que tener muy claro estos elementos y seleccionar solo uno. Por ejemplo, no es que hoy día me comunico por Zoom, mañana me comunico por Google Meet, y ya como la institución compro Teams, utilizo Teams, pero a mí me gusta más Zoom, entonces un día utilizo Teams, y otro día utilizo Zoom. No, si yo escojo uno,
ese se queda. Y si la institución escoge uno, utilizo el que me dice la institución, porque es parte del protocolo. Recuerden que como instituciones educativas debemos responder a estos estándares de calidad. ¿Por qué? Porque cuando a mí me hacen auditoría, no me preguntan cómo lo hice, sino simplemente me piden la evidencia de acuerdo a lo que yo ya haya llegado a un acuerdo. Es decir, si yo ya creé mi protocolo de comunicación con los padres de familia, ya me creé mis reglas de comunicación también, que es hablar de horarios, hablar de momentos, de formas, de medios. Entonces, ya que tengo yo armado todos estos protocolos y estos lineamientos, tanto de atención al padre de familia, de atención al alumno, yo ya puedo generar estas evidencias para que en una auditoría ya puedo decir, esta es mi evidencia de mi forma de comunicarme con los padres de familia para solventar ciertos problemas o ciertas dificultades. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo no tengo normado esta situación, puede justamente decir lo que de tomar el ejemplo anterior. Digamos que yo se me bloqueó, no tengo señal en mi celular, entonces no puedo usar WhatsApp porque no me pagaron ni me cortaron el internet. Pero voy a un internet y se me abre el Facebook y tengo un grupo de Facebook con mis alumnos, no sé por qué, o me escribe un alumno y le envío la tarea que le comunique a todos los estudiantes. Pero algunos estudiantes no lo hacen y yo el rato que quiero presentar el reporto que no hay este incumplimiento, pero alguien puede decir, no nos comunicó por el medio oficial. Entonces, si no está comunicado por el medio oficial, en una auditoría esa comunicación no existe. Lo mismo, si yo tengo, digamos, utilizo Zoom y voy a evaluar los proyectos por Zoom y mando por WhatsApp la hora de la clase y o el día de la clase, en qué día voy a evaluar, mando por WhatsApp, pero no está normado la utilización del WhatsApp dentro de mis lineamientos y los lineamientos institucionales. Cuando yo esa comunicación importante o esa debería haberla hecha por correo, o si tengo una plataforma virtual, haber colocado esta actividad importante de evaluación de los proyectos en mi plataforma como actividad importante. Si un estudiante no lo hace a la fecha y yo no le puedo, bueno, que el gobierno ahorita sí está normando esto de la cuestión de reprobación, pero yo no tengo un recurso válido para decir, es que el estudiante no me presentó a la fecha porque yo le dije y les dije a todos por WhatsApp. No sé por qué, porque no, si no está normado, no es una evidencia de comunicación. Yo tengo que ahorita al inicio del año, centrarme en decir, nos vamos a comunicar de esta forma y de esta otra forma. Por eso yo debo investigar lo máximo. ¿Por qué? Porque tampoco es válido el cambiar de plataformas. Digamos, yo al inicio empecé a utilizar Edmodo, que es una plataforma virtual de comunicación con los estudiantes, pero como soy profe de matemáticas no me sirve el Edmodo, así que todos chicos, ¿saben qué? He descubierto una nueva plataforma para matemáticas que se llama GeoGebra, así que por favor chicos, desde el próximo mes todos vamos a utilizar GeoGebra. Y no hay una normativa, no se crea el protocolo, no se crea el lineamiento, y todo lo que hice en GeoGebra, si no está comunicado a los padres de familia y no está creado el protocolo y no está normado por la institución, puede ser que en una auditoría no se considere válido. Es por eso que es importante, para generar mi correcta comunicación con los padres de familia, guiarme por los protocolos que nos Bien, bueno, todo esto que está diciendo Fabricio es bastante... Me recuerda como yo estaba hablando también toda la semana pasada, estuvimos
conversando, estuvimos hablando aquí, y lo que más yo repetía es justo lo que él está diciendo, ¿no? La necesidad, la gran necesidad, la importante necesidad de normativas. Es decir, que nosotros como docentes, de manera institucional y de manera personal, tenemos que generar normativas que sean claras y que sean respetadas más que nada. El estudiante y el padre de familia tiene que saber desde el principio cuál es la norma y por qué esa norma se establece de tal o cual manera. Me están preguntando, por ejemplo, por ahí estaba viendo algunas preguntas sobre cómo se podría utilizar el WhatsApp. Bien, o sea, aquí lo que el interés también es que podamos diferenciar cuando estamos hablando de los canales comunicativos sincrónicos y de los canales comunicativos asincrónicos, pero obviamente desde el punto de vista de la clase. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablamos del WhatsApp, es decir, yo pregunto a cualquiera de ustedes, le digo, ¿el WhatsApp es un canal comunicativo sincrónico o asincrónico? Todo el mundo va a decirme que es sincrónico, claro, porque yo envío un mensaje y ese rato pueden leerlo y pueden contestar, o envío un audio, o puedo hacer una llamada sincrónica. Pero para efectos prácticos, para efectos de la planificación docente, el WhatsApp es un instrumento asincrónico. Y es asincrónico porque la principal utilidad del WhatsApp es poder comunicarnos en el momento que se requiera, no en un horario fijo. Si yo tengo un requerimiento, si yo quiero conversar con alguien, necesito saber algo, necesito comunicarme con alguien, envío un mensaje, envío un texto, envío un mensaje de voz, en el momento que yo necesite. Pero, en cambio, cuando estamos hablando de plataformas como Zoom, no es que nos conectamos en el momento que nosotros necesitemos. Hay que tener sincronía, hay que decirles a las personas que se van a conectar, hay que decirles, a tal hora vamos a estar todos en una reunión. Es decir, por eso es que este canal es sincrónico, mientras que el WhatsApp es considerado asincrónico. Desde el punto de vista docente, es desde donde vamos a analizar y a descubrir qué tipo de canal o qué tipo de herramienta vamos a usar tanto para nuestras clases sincrónicas como asincrónicas. Bien, entonces vamos a ver algunas características de estos canales comunicativos, principalmente de algunos, de los más importantes más que nada, ¿verdad? Empezamos aclarando, o más bien dicho, recalcando aquello que Fabricio estaba explicando desde hace algunos momentos, que es que los canales que nosotros tenemos que utilizar deben ser siempre exclusivos. Yo también la semana pasada les hablaba de la importancia de que los canales sean siempre los mismos, mientras que los sitios para generar el material didáctico sean variables. Ahora ya entendemos clarísimo eso, sabemos que un canal es algo que vamos a utilizar siempre y que nos va a servir como medio de comunicación con el padre de familia o el estudiante. Mientras que una plataforma, bueno, no digamos plataforma educativa porque esa es otra cosa, pero llamémosle, por ejemplo, una página de creación de material interactivo, ¿sí? Como Genially, como Powtoon, como H5P, como todas estas que también estábamos viendo la semana pasada. Esas me sirven para crear el material. Y obviamente lo importante aquí es que el material sea variable. Por lo tanto, las páginas de creación de material interactivo tienen que variar, pero los canales deben ser exclusivos, tanto para la clase sincrónica como asincrónica. Fabricio también decía que si ya escogemos trabajar con Zoom, lo ideal es que trabajemos siempre con Zoom. A menos que nuestra intención, o sea, que nuestro trabajo sea el hacer conocer estos canales al estudiante y practicar en diferentes canales para que el estudiante los conozca. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero si mis clases, por ejemplo, se refieren a desarrollo de destrezas o a proyectos referentes a la lengua y literatura, a las ciencias sociales, es mucho más fácil que se trabaje desde el mismo canal siempre, ¿verdad? Entonces, en estos canales, que siempre deben ser exclusivos, vamos a tener tres tipos. En primer lugar, el canal oficial, luego el canal didáctico, yo le he llamado didáctico, este es el nombre que yo le pongo, ¿no? Y luego el canal informal. Entonces, escuchábamos que Fabricio decía que el canal oficial es como la primera línea de comunicación. Es la línea más importante, es la línea estandarizada. Es donde van las documentaciones que se convierten en documentos importantes, en cuestiones legales. Las instituciones, por ejemplo, suelen dejar a criterio del docente
el modo comunicativo con sus estudiantes. Pero todo aquello que el docente trabaje con sus estudiantes, los trabajos, los avances de los proyectos, todo aquello, las instituciones dicen, tiene que estar en la página, en la plataforma de la institución. A veces el docente dirá, bueno, pero bueno, yo ya estoy comunicándome y trabajo bien con los estudiantes, ¿por qué tengo que volver a subir todo acá? Entonces Fabricio explicaba eso, ¿no? Es necesario la documentación, es necesario tener la evidencia, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, yo recuerdo, como yo he dado algunas capacitaciones también a instituciones antes de estas circunstancias de la emergencia, entonces habían algunos problemas con instituciones. Estábamos hablando de la normativa en algunas instituciones, del código de convivencia en algunas instituciones. Y me decían, por ejemplo, habían dudas, por ejemplo, de cuando el estudiante, digamos, no quiere trabajar. Es muy difícil que trabaje y nosotros nos comunicamos con el padre, pero el padre no contesta. Y después, obviamente, el estudiante va a tener una nota que merecidamente no va a ser buena. Entonces, pero de repente entonces viene el padre de familia o tal vez vienen las autoridades y dicen, ¿por qué este estudiante tiene esta nota? Ah, bueno, usted explica, el docente explica, es por esto y por esto. Ah, pero ¿usted qué hizo al respecto? Bueno, yo hice esto, yo tengo estas evidencias de que hice esto. Ah, pero ¿comunicó a los padres? Claro que les comuniqué. ¿Cuándo les comunicó? Yo les llamé y no me contestaron. ¿Qué día les llamó? ¿Dónde está? Ahí está el problema. ¿Dónde está la evidencia de que llamó usted tal día? ¿Dónde está? Tal vez les llamé del teléfono de un compañero o del teléfono de secretaría o tal vez de mi teléfono. Bueno, pero la evidencia realmente se me perdió. Y por esa pequeñísima evidencia faltante, el docente carga con la, por así decirlo, ¿no? Pero no hablemos de culpa, sino carga con la responsabilidad total de la situación que está viviendo el estudiante. Sea que es una situación merecida, o sea que no. Entonces el docente tiene que cargar con esa situación y entonces el docente dice, bueno, entonces ¿qué hago para superar eso? Bueno, en el código de convivencia debe estar establecido el canal de comunicación. Normalmente en las instituciones, ¿qué hacen? Cuando se va a llamar al docente, se tiene que llamar de secretaría y anotar en un libro de registros la hora y tal vez si contestó o no contestó como observaciones sobre la llamada. Oh, por Dios, y el docente dice, bueno, pero es que es tanto que tocaría generar demasiados registros, es mucho papeleo. Pues, por desgracia, sí. Así es como funciona. Y es la única manera como nosotros podemos tener la evidencia de nuestro trabajo. Podemos defender nuestro trabajo, nuestro accionar docente. Claro, pero fíjense, me acuerdo de esto, ¿por qué? Porque ahora resulta que en estos canales que tenemos ahora, eso se vuelve mucho más fácil. Solo tenemos que desarrollar una especie de conciencia, de conciencia disciplinada, o sea, desarrollar un poco de disciplina y vamos a darnos cuenta que el mismo smartphone que nosotros utilizamos se va a encargar de generar registros absolutamente de todo. Lo único que tenemos que hacer es saber ordenar esos registros, tenerlos ordenados para saber cuándo encontrarlos. Y de ahora en adelante, por ejemplo, mandar audios o tal vez mensajes de texto a los padres de familia o a los estudiantes que no son contestados. El momento que se envía el mensaje de texto ya existe el registro, ya existe la evidencia. El WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta formidable para trabajar, para hacer un canal comunicativo que genere registros, que genere evidencias de todo, absolutamente de todo y todo el tiempo. ¿Verdad? Pero el WhatsApp no puede ser tomada como un canal oficial. ¿Por qué? Porque es muy amplio, porque para yo comunicarme por el WhatsApp tengo que tener contactos de todo el mundo. Es mucho más sencillo tener un lugar como un sitio, como una caja en la que todo lo que nosotros estamos haciendo con el estudiante y con el padre de familia, toda nuestra comunicación, vaya a parar esa caja. Esa caja es el canal oficial. Esa caja es la plataforma institucional, donde los docentes suben todos sus trabajos para que exista la evidencia. Bueno, tampoco es que vamos a subir todas nuestras conversaciones, no. Tal vez las conversaciones las requerimos siempre tenemos que guardar todo eso, registro de todo, pero por lo menos de las actividades que se hagan, de los avances de proyectos, de cualquier cosa de cualquier cuestión que se planifique tanto con estudiantes como con padres y autoridades, debe estar en el canal oficial.
Entonces, ¿el WhatsApp qué es? El WhatsApp puede ser tomado como el canal didáctico. ¿Qué es el canal didáctico? Que les dije que el nombre de didáctico lo he puesto yo. Se refiere al canal que el docente genera para su comunicación con los estudiantes y con los padres de familia. Entonces, la mayoría de la gente escoge el WhatsApp, claro. Ahora, lo que Fabricio y yo decimos es que no se debe cambiar. Estos canales deben ser exclusivos, claro. Pero eso no significa que no se pueda tener más de uno. Se puede tener 2 o hasta 3. No muchos tampoco. Pero no es que yo voy a tener 3 porque sí. Voy a tener 2 o 3 porque cada uno me va a servir para una labor exclusiva. ¿Verdad? El WhatsApp, por ejemplo, me sirve para generar los grupos y dar comunicaciones. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, tengo que mandar y recibir videos muy pesados, entonces utilizo un Telegram. ¿Sí? Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿qué tan práctico es trabajar con el canal del Messenger? Bueno, yo personalmente no lo recomiendo. Y no lo recomiendo porque el Messenger es como, primeramente, para entrar al Messenger se necesita tener el Messenger instalado. Y el problema es que el Messenger es un canal comunicativo que requiere únicamente de la cuenta de Facebook. Mientras que el WhatsApp requiere del número telefónico. Lo que significa que el momento que nosotros utilizamos el WhatsApp tenemos el respaldo del número telefónico. Mientras que en Messenger no tenemos ese respaldo. Eso no limita, obviamente, que se puede utilizar Messenger para trabajar como canal didáctico, pero yo creo que el Messenger más bien debe ser utilizado como canal informal. Aunque como canal informal también nosotros podemos utilizar el mismo WhatsApp, pero no desde los mismos grupos que creamos para nuestros estudiantes, sino, por ejemplo, directamente con el padre o con el estudiante. ¿A qué se refiere el canal informal? A comunicaciones, a cuestiones que les interesen a ambos, a tal vez que el estudiante y el docente tienen algún interés particular, el padre de familia se interesa en que el docente participe en algún evento o en alguna cosa, o sea, cuestiones de sociabilización. Mucha gente dice, no hay que sociabilizar con el padre de familia. No, no es que no hay que sociabilizar. No, lo que no hay es que sociabilizar demasiado, diría yo. Claro, pero la sociabilización con padres de familia y estudiantes hasta cierto grado es positiva. Entonces nosotros tenemos nuestro canal didáctico, nuestro canal de comunicación didáctico, pero en ese canal didáctico tratemos de no generar la conversación coloquial. Tratemos de no generar ahí conversaciones de otras circunstancias. Tal vez tenemos intereses religiosos, políticos, artísticos, culturales, y a veces en el mismo grupo nos ponemos a compartir eso. No es recomendable eso. Es recomendable que desde el inicio el docente genere su canal informal y diga, bueno, cualquier otra comunicación, cualquier cuestión que quieran comunicarme que no tenga que ver con el trabajo didáctico, con el trabajo académico, tenemos este canal de acá, que como digo yo, podría ser el Messenger, que es, como todos sabemos, tiene un carácter como un poco más informal, ¿verdad? Bien, entonces tenemos nuestro canal oficial, que es la plataforma educativa, nuestro canal didáctico, que normalmente podría ser el WhatsApp, y el canal informal, que normalmente igual podríamos utilizar el Messenger, ¿verdad? Bien, entre los canales que utilizamos, entre los canales comunicativos que vamos a utilizar, tenemos los sincrónicos, aquí tenemos algunos. El Zoom, el Google Meet, Messenger Rooms, Skype y Jitsi Meet. Muchos de nosotros hemos utilizado cada uno de estos, ¿verdad? Cada uno tiene sus características, tiene sus beneficios, sus desventajas. Vamos a analizar un poquito de los que más se usan, un poquito de estas ventajas y desventajas. Estas ventajas y desventajas que he puesto aquí son generales. ¿A qué me refiero con generales? O sea, que se refieren en general al uso de los canales sincrónicos. Después vamos a ver unas ventajas y desventajas específicas que se refieren a tal o cual aplicación. Entonces, por ejemplo, entre las ventajas generales de utilizar estos medios de comunicación sincrónica, primero, obviamente, el ahorro de costes. El ahorro de costos cuando nosotros nos conectamos de manera remota es mucho más sencillo que generar reuniones en vivo y en directo, ¿verdad? Eso es algo bastante evidente. Inscripción y registro sencillo y automatizado en muchas de estas, por ejemplo, en Zoom. Es muy fácil entrar a las reuniones siempre y cuando ya se tiene la aplicación descargada.
A veces, por ejemplo, mucha gente dirá, bueno, la desventaja en cambio es que genera dificultades la descarga de la aplicación. ¿Cómo descargamos nosotros esto? Desde los smartphones, que en la gran mayoría utilizan el sistema Android, podemos descargar desde el App Store, ¿no? Desde la que se llama... Eh, se me fue el nombre, disculpen. Desde Play Store. Play Store, ¿sí? Que es como la tienda de donde se descargan las aplicaciones en Android, ¿verdad? Fácil intercambio de información antes, durante y tras la conferencia. Claro, o sea, nosotros la información que intercambiamos, por ejemplo, en Zoom, puede ser la información que se habla durante el proceso de la clase sincrónica, la información que se da en archivos o tal vez en imágenes cuando hacemos cuando compartimos pantalla. Y después de la conferencia, por ejemplo, bueno, después de la conferencia es mucho más óptimo que el compartir los documentos, que el compartir la información se dé ya por el canal asincrónico. Muchas conferencias se hacen, por ejemplo, muchos docentes se acostumbran a trabajar directamente desde Zoom, tienen su conferencia, están trabajando en Zoom, pero al mismo tiempo están compartiendo con los mismos integrantes del Zoom, están compartiendo documentos desde WhatsApp, por ejemplo. Se puede participar de forma anónima cuando no coloco mi nombre y no enciendo mi cámara. Bueno, eso depende también del formato que se quiera aplicar. A veces se quiere hacer un formato en el que es necesario que las personas participen de forma anónima. Pero, por ejemplo, si se quiere un formato anónimo, yo personalmente elegiría estos de emisiones en vivo. ¿Para qué? Para que si es anónimo, las personas se puedan juntar de manera anónima. Aquí en las emisiones en vivo uno no sabe exactamente, bueno, en la emisión en vivo uno conoce el número de personas que se están conectando, pero no conoce las personas, no sabe quiénes son los que se conectan. Esto de las emisiones en vivos pueden servir para estas emisiones para este tipo de clases sincrónicas que requieren de un anonimato, o para las clases que son masivas, que tienen muchas personas y que no requieren de intercambio de información sincrónica, sino solo información de un lado, aunque en este caso también tenemos intercambio de información por medio de comentarios, ¿verdad? Posibilidad de publicar o descargar material digital adicional durante el webinar. Es más o menos lo mismo que antes, ¿verdad? Porque en Zoom podemos nosotros compartir información, compartir pantalla, compartir un chat, ¿sí? Y al mismo tiempo podemos trabajar igual con el WhatsApp, como les había dicho, ¿verdad? Durante la misma clase. Manejo sencillo y facilidad para guardar el contenido presentado. Bueno, yo he escuchado que hay mucha gente que dice en realidad no es sencillo. No, sí es sencillo. Sí es sencillo. ¿Por qué se nos dificulta? Por la falta de práctica, tal vez. ¿Sí? Y en muchos casos, aunque nos cueste decirlo, por la falta de motivación. Cuando nos falta, por ejemplo, a algunos de nosotros nos falta motivación para trabajar con estas webinars, si no tenemos la motivación para trabajar nosotros mismos, es muy difícil que aprendamos y es mucho más difícil que el estudiante la utilice de manera correcta. Pero obviamente esta es una circunstancia, no digo que siempre sea esa la circunstancia, ¿verdad? La mayoría de veces el manejo es muy sencillo, muy sencillo de utilizar. Pero también vamos a tener desventajas en el uso, desventajas generales en el uso de las clases sincrónicas, de las aplicaciones para webinar sincrónica. La primera sería los problemas técnicos que pueden conducir a la cancelación de la conferencia. Yo repito siempre que aquí las emisiones se hacen por Facebook Live, por la posibilidad de que en algún rato la transmisión se genere problemas técnicos y se corte la transmisión. Entonces en Facebook Live es muy fácil volver al mismo perfil de donde se está emitiendo y la transmisión regresará de nuevo. Bueno, obviamente si es que se quiere que regrese de nuevo. Dificultades de participación. Las dificultades de participación, por ejemplo, en el Zoom, se generan al inicio. Bueno, estas dificultades se generan cuando todavía no desarrollamos lo que yo había hablado la vez anterior, que les había dicho que es necesario que nosotros como docentes y como estudiantes también desarrollemos un sentido como una especie de destreza rápida de entrar con el micrófono apagado y cámara encendida. Y de que si queremos tener siempre la idea de que si queremos participar, hablar, decir algo, conectemos el micrófono, damos nuestra intervención y desconectamos el micrófono. O sea, si se logra esa sincronización en la clase, esa desarrollo de la destreza en todos los alumnos, la clase no tiene por qué tener esta dificultad para participar. Pero obviamente esto es algo que se desarrolla con el tiempo.
Lo que suele pasar siempre es que alguien quiere hablar y está hablando, hablando y no se da cuenta que tiene el micrófono apagado, por ejemplo. Y muchas otras circunstancias que suelen pasar en este tipo de, de conferencias, ¿verdad? Dificultades para percibir la motivación de los participantes y el impacto de la conferencia. Si nosotros decimos entrar con cámara encendida y micrófono apagado, obviamente no sabemos, no podemos, ni siquiera tenemos la oportunidad de que nos devuelvan el saludo. Más o menos como estamos aquí, por ejemplo, yo llego a esta conferencia y digo buenas tardes a todos, pero no puedo escuchar que me digan buenas tardes. Mucha gente dice buenas tardes en comentarios y agradezco bastante eso. Pero, bueno, en emisión en vivo no es tanto el problema, porque se sabe que al ser emisión en vivo las respuestas son difíciles de obtener. Pero en una emisión sincrónica en Zoom, por ejemplo, uno ve las 30 personas que están reunidas, uno les dice buenas tardes, pero no espera que todos conecten su micrófono y digan buenas tardes, porque ahí se genera una redundancia cíclica que genera unos ruidos en la reunión. Entonces lo que se espera más bien ahí es únicamente que, bueno, uno dijo buenas tardes y que todo el mundo lo haya escuchado. Entonces, el hecho de que uno diga buenas tardes a personas y no les escuche responder, genera un poco como de desmotivación en la persona. Es una circunstancia con la que tenemos que lidiar. Tenemos que lidiar con esa circunstancia y decir buenas tardes y no escuchar la respuesta. Y es desmotivante eso. Obviamente si estamos en una clase en vivo, en una clase presencial, entramos a un aula y le decimos buenas tardes y los alumnos no nos contestan, bueno, eso sí es un problema, claro. Pero en una webinar no es un problema, pero se percibe como un problema y genera desmotivación en la persona que está a cargo de la clase. Mayor potencial de distracción para la audiencia, por lo que había dicho, ¿no? Cuando nosotros generamos estas conferencias, las personas que están, los estudiantes que están en la conferencia, lo primero que hacen es tratar de fijarse en todos los entornos de los participantes. ¿Qué tiene el profesor atrás? Que a la derecha hay, no sé, hay una pared, a la izquierda, no sé, hay una silla. Tratan de ver qué dibujo tiene ahí, qué dice el papel que está sosteniendo. Están pendientes absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Por un lado, para cuidar nuestro entorno, que era uno de los criterios que ya habíamos visto. Y por otro lado, para ser conscientes de que una de las desventajas de estas webinars, es la distracción que se genera. La interacción entre ponentes y participantes se reduce al mínimo. Obviamente, si tenemos el micrófono apagado y únicamente tenemos que prenderlo para participar, no vamos a poder participar todos a la vez, como cuando estamos en clase y a veces muchos hablan al mismo tiempo y tratan de sostener ideas y se genera tal vez alguna broma de la que todos nos reímos y se vuelve más cálido el ambiente. En la webinar no se puede hacer eso. En la charla sincrónica no se puede hacer eso, porque al tener el micrófono apagado es un poco difícil percibir eso y la participación se reduce al mínimo. Tiene que ser concisa, tiene que ser puntual para evitar problemas de conexión y problemas de redundancia de audio, ¿verdad? Y en muchas ocasiones es posible iniciar sesión más tarde del momento indicado. Es algo que también me suele pasar a mí aquí en estas emisiones en vivo. Y es obviamente por las dificultades técnicas más que nada, ¿verdad? Estas ventajas y desventajas son en general de cuando yo doy una clase libre de cuál sea el canal comunicativo que utilice. En cambio, estas ventajas y estas desventajas de acá van a ser específicas, es decir, referidas a aplicaciones o a programas específicos que usamos para nuestras sesiones, nuestras clases, nuestras webinars. Como ventajas, por ejemplo, tenemos aplicaciones independientes y sin cuentas anexas, principalmente Zoom y Skype. ¿A qué nos referimos con esto? Que Zoom no necesita de una cuenta, de generación de cuenta. Mientras que, por ejemplo, Hangouts necesita tener una cuenta en Google, para entrar a partir de esa cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, no puedo conectarme, tengo que crear una cuenta si es que no la tengo. Por otro lado, esto es una desventaja, esta es una
una ventaja para Zoom y Skype y tal vez sea una desventaja para Hangouts y para Google Meet. Pero no tenemos que verlo tanto así como una desventaja, porque nosotros, como dije, la mayoría de personas utilizamos bueno, no todos, por desgracia no todos. O sea, lo ideal en este sentido sería una homogeneización de la tecnología, pero la mayoría de las personas en cualquier teléfono que utilicen, bueno, no en cualquiera, pero en la mayoría de teléfonos, utilizan el sistema Android. Y el sistema Android, de algún modo, tiene una conexión directa a Google desde el momento que iniciamos nuestro teléfono. Nos pide que creemos o que entremos en nuestra cuenta de Google para poder sincronizar nuestro escritorio del smartphone. Las aplicaciones del escritorio las sincronizan con nuestra cuenta. En la cuenta de Google nosotros tenemos también nuestros contactos y esos contactos se sincronizan con los contactos del teléfono, ¿verdad? Esa misma desventaja que tiene Hangouts de necesitar una cuenta para poder acceder, la tiene el Facebook Live. Entonces muchas de las personas que se han conectado con nosotros, no han, digamos, una persona que no tiene Facebook, no puede entrar mientras no crea una cuenta en Facebook. Yo he dicho, bueno, es muy sencillo, podemos crear la cuenta. Si no queremos tener cuenta de Facebook, no hay ningún problema. Esa cuenta no tenemos que agregar a nadie, no es necesario que participemos en la red social, solo crear la cuenta y entrar directamente al perfil porque es un perfil público. Pero a fin de cuentas, para las personas que no tienen Facebook, sí les genera cierta molestia esto de tener que generar la cuenta para poder entrar a la emisión. Eso no pasa con Zoom, no hace falta cuenta. La siguiente ventaja era que las aplicaciones son por lo general gratuitas, ¿sí? Pero obviamente también hay versiones de pago. Por ejemplo, la aplicación que yo utilizo para mis clases, la más útil, la que yo considero más fácil de utilizar es el Zoom. Pero el Zoom tiene la limitación de que únicamente pueden entrar hasta 100 personas de manera gratuita y durante 40 minutos. Para poder ampliar la cantidad de personas y ampliar la cantidad de tiempo, ampliar el tiempo de las reuniones, se necesita una cuenta pago, en la que ya podemos tener reuniones muy largas y podemos incluir hasta 1000 personas. Messenger Rooms, por ejemplo, permite gratuitamente incluir a 50 personas y es ilimitado. Entonces nosotros mismos nos podemos dar cuenta dependiendo de cuántos alumnos tengamos y de cómo queremos llevar nuestra clase. ¿Cuándo nos conviene? Trabajar con Zoom, que puedo meter mucha gente, 100 personas, es bastante gente, pero durante 40 minutos. Trabajar con Messenger, que puedo meter 50 personas, Messenger Rooms me refiero, ¿verdad? Y que es ilimitado. Trabajar con Google Meet, que puedo meter igual 30 personas en la versión más simple, creo que es la gratuita. Y luego obviamente puedo ampliar mi cuenta a 100, 150, 250 personas. Nosotros mismos establecemos, buscamos y vemos cuál de estas aplicaciones va a ser la más práctica para mis circunstancias laborales, ¿verdad? Otra ventaja es que algunas de estas aplicaciones permiten emisiones en directo, principalmente Hangouts. ¿Qué es una emisión en directo? Lo que estamos haciendo ahora. Una emisión a la que puede acceder cualquier persona. En el caso de Hangouts, que es una plataforma de Google, requiere cuenta de Google, que ya lo habíamos dicho antes. Y es igual que Facebook Live. Requiere cuenta de Facebook. Una persona para entrar a esta emisión de Facebook Live necesariamente tiene que tener una cuenta de Facebook. Y una persona para entrar a una emisión de Hangouts necesariamente tiene que tener una cuenta de Google. Y la persona ya con la cuenta de Google puede tranquilamente entrar. Pero como les había dicho, eso no es un problema. Bueno, para algunos sí, pero en general no genera muchos problemas porque cuando nosotros en nuestros teléfonos, en el sistema Android iniciamos el teléfono, me pide que cree una cuenta. Y la mayoría la tenemos y a veces ni siquiera sabemos que la tenemos. Pero en nuestro teléfono está ahí, la cuenta de Gmail nos pide. Nosotros creamos una cuenta de Gmail y ya tenemos acceso a todos los beneficios de Google. Tenemos una cuenta en Hangouts, tenemos en Google Drive, tenemos acceso a una cuenta en YouTube, ¿sí? Muchas personas están acostumbradas a eso, a entrar, por ejemplo, al YouTube directamente desde su cuenta. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque su cuenta guarda sus preferencias, porque desde su cuenta pueden emitir comentarios, generar me gusta, no me gusta, seguir cuentas, dar
bueno, hacer muchas cosas, inclusive subir o subir videos a la red, pero cuando yo entro desde un navegador a, a YouTube, no puedo hacer nada de eso. Solo puedo ver videos, ¿verdad? Entonces, esto de tener una cuenta de Google es algo que todos deberíamos, ¿verdad? No, es mucho, desde mi punto de vista, es mucho más útil una cuenta de Google que una de Facebook, aunque la de Facebook también es bastante útil. Otra ventaja es la programación de charla con idea accesible a cualquier persona, esto principalmente en Zoom. ¿Se puede generar idea accesible en Hangouts, en Skype? Claro que se puede. Pero como que Zoom es, desde mi punto de vista personal, es como más sencillo de utilizar y más fácil de acceder. Tiene la posibilidad de grabación y la posibilidad de compartir pantalla. Bueno, esto también la mayoría tienen. Yo creo que todas me parece, pero bueno, no sé exactamente, no conozco todas absolutamente, pero la gran mayoría sí se puede generar grabaciones y compartir pantallas. Bien. Vamos con las desventajas. Perdón, un segundito, estaba viendo lo que me dicen por acá. Vamos con las desventajas específicas. Bien. Una desventaja es el ingreso desde el navegador de algunas aplicaciones. Cuando la aplicación directamente ingresa desde el navegador y no requiere no se abre en aplicaciones específicas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo abro una página en Internet, en Google Chrome, o tal vez en Explorer, en Edge o en Mozilla Firefox. Abro una página y desde ahí entro a una aplicación y desde ahí, desde el mismo navegador, yo tengo que crear mi webinar. Esto, bueno, parecería un problema. Bueno, es un problema porque, por ejemplo, cuando estamos en nuestros teléfonos, entrar desde el navegador se vuelve un poco complejo, un poco molesto también. Entonces, siempre es más útil tener en el escritorio, tanto en el escritorio del smartphone, en la pantalla de espera del smartphone, como en el escritorio del PC, de nuestro computador, o de nuestra Mac, o de lo que usemos, de nuestro Linux, tener ahí la aplicación. Siempre es más útil así. El ingreso desde el navegador es como un poquito más molesto. Algunas aplicaciones requieren de cuentas. Claro. Al requerir de cuentas, entonces dificulta el trabajo para las personas que no las tienen y que, por ejemplo, necesitan entrar al instante y no pueden porque tienen que empezar a generar cuenta y a veces no pueden. Se dificulta y todo se vuelve un champús. ¿Verdad? Las principales, pero, por ejemplo, Zoom no requiere de cuenta. O sea, de cuenta para ingresar. Cualquier persona puede ingresar. Pero Zoom, por ejemplo, tiene estas dos desventajas que vienen después de la que hablamos. La primera, que algunas requieren cuenta de pago, principalmente Zoom, que es muy limitado. Son, como les dije, 40 minutos para 100 personas. Ahora, yo, por ejemplo, he aprendido a utilizar esta cuenta gratuita de Zoom. Esta limitación de la cuenta gratuita de Zoom, he aprendido a utilizarla más que como una desventaja, como una ventaja. Como una ventaja, sobre todo, por ejemplo, cuando se tienen reuniones de tipo empresarial, cuando se tienen reuniones de tipo administrativo entre profesores o reuniones con padres de familia, cuando nosotros estamos de manera presencial. Siempre a todos nosotros como docentes nos ha pasado, tenemos que generar unas normas y decir, bueno, reunión con padres de familia, por favor, ser conciso, porque cuando hablamos con los padres de familia nos vamos por la anécdota y a veces la reunión se demora 3 horas. Por estar dedicados a desarrollar y a contar anécdotas más que a resolver los problemas puntuales. El saber que una reunión me limita a 40 minutos me exige que sea puntual. Ahora, la ventaja también de esto es que, bueno, no como ventaja, pero lo que puede salvar esto de la limitación del tiempo es que uno puede salir, termina la reunión después de 40 minutos y uno puede crear una nueva exacta al mismo instante. Termina la reunión y se crea una nueva, no hay ningún problema. Y al crear una nueva uno puede entrar y tener otros 40 minutos con las mismas personas. Bien, se puede hacer eso. Y eso es un bonito llamado de atención, yo lo considero así. Es un bonito llamado de atención porque tenemos una reunión tal vez con padres de familia o tal vez con autoridades, con docentes, y se empieza a ir por las ramas. Bueno, tenemos 40 minutos y no se logra concretar nada. Se terminan los 40 minutos, bien, tenemos que volver a abrir otra sesión. El tener que salir y volver a entrar, como que
ayuda a que se corten los ánimos y que aquella necesidad de entrar en la anécdota, en la conversación, se pare y podamos retomar nuevamente lo importante. O sea, es como una ventaja esto, es como un llamado de atención, como un timbre que nos dice, bien, ya, por favor, concentrarse en lo que se vino a hacer. Entonces yo a esto de la limitación del tiempo de Zoom le veo más bien como una ventaja. Y para los estudiantes tampoco es una desventaja porque cuando vimos los tiempos requeridos, los tiempos necesarios, nos dimos cuenta que no es recomendable dar clases a un grupo de estudiantes del bachillerato más de 30 minutos. O sea, por profesor. Lo recomendable al día eran 2 horas, dijimos, ¿no? Pero 30 minutos por profesor, por ejemplo, que trabajen con el estudiante y se generen tal vez una que otra teoría, pero más las directrices para los proyectos. Y 30 minutos es bastante aceptable para poder trabajar. Y por último, la última desventaja que se tiene es la necesidad de instalación de aplicaciones. Fíjense en esto. Por un lado, una desventaja es el ingreso desde el navegador, o sea, cuando no hay aplicaciones de escritorio o de smartphone. Y por otro lado, la desventaja también es cuando se necesita la instalación de aplicaciones. Sí, son cosas contrarias. ¿Sí? Son cosas contrarias. Pero yo he puesto aquí ambas como desventajas porque para mí personalmente, una desventaja grande es esto del ingreso desde el navegador. Porque el navegador a veces bloquea tal vez bloquea el Flash Player o bloquea o tal vez es un poco difícil conectarse directamente con las personas por circunstancias de las pestañas, de dificultades de este tipo. Mientras que cuando se tiene una aplicación de escritorio simplemente se la abre y ahí la aplicación ya tiene todo lo que necesitamos. Entonces yo digo, bueno, ingresar desde el navegador es una desventaja. Pero por otro lado, hay personas que la instalación de la aplicación es lo que le supone la desventaja. En Zoom funciona así. Zoom, para poder funcionar, para que una persona pueda entrar a una reunión de Zoom, tiene que haber descargado la aplicación en su smartphone o en su PC. Y para algunas personas es un poco molesto esto de descargar, sobre todo porque a veces uno coge y quiere descargar una aplicación y resulta que el navegador le dice que no tiene espacio, el navegador, hay algunas circunstancias que dificultan el trabajo con la conexión del docente en la reunión. Bien. Eso que acabamos de ver tiene que ver con los canales sincrónicos, ¿verdad? Es decir, con Zoom, Skype, Hangouts, Google Meet, Messenger Rooms. Vamos ahora a ver un poquito sobre lo que tiene que ver con los canales asincrónicos, es decir, aquellos que me permiten la interacción en cualquier momento. Y siempre empezamos esto de los asincrónicos, de la comunicación asincrónica, diciendo que hay que normarla. No es que yo pueda o deba responder las preguntas del estudiante o del padre de familia a cualquier momento. No. Yo tengo que normar. Mi clase sincrónica es tal, mi clase asincrónica es tal. ¿Sí? Y muchas veces, y también hemos dicho que muchas personas creen que la labor del docente se redujo por el hecho de que ahora el docente ya trabaja únicamente, como les dije, 30 minutos tal vez a la semana con un grupo, o 60 minutos en 2 jornadas de 30 con un grupo. Se redujo mucho la jornada sincrónica. Entonces mucha gente supone, bueno, antes daba 6 horas a la semana a este grupo, a este curso, ahora está dando solo 1 hora, 2 jornadas de 30. Entonces el docente ya no está trabajando, dicen. No. Porque la comunicación asincrónica es mucho más amplia, en cambio. La comunicación asincrónica ahora necesita más tiempo. Entonces yo establezco mi horario sincrónico, pero también establezco mi horario asincrónico en el que contesto tengo las dudas, dialogo con los padres de familia, con los estudiantes sobre lo que ellos necesiten, hago la guía, el acompañamiento pedagógico. Los principales canales asincrónicos que podemos utilizar van a ser el WhatsApp, el Telegram, el Messenger, el correo electrónico, la comunicación en plataformas educativas cuando es posible y el SMS. Hay muchas más. Claro, hay muchas más. Pero yo he puesto aquí estas como las que yo recomiendo, las que mejor se puedan usar. Las que más se pueden usar. Empezando por el WhatsApp. El WhatsApp es la herramienta más útil actualmente. ¿Sí? Pero nosotros tenemos, Fabricio también dijo que tenemos que normar
lo que se emite en WhatsApp. Por ejemplo, cuando hacemos un grupo, tenemos que saber para qué va a servir este grupo. Hacer un grupo de WhatsApp es muy simple. Podemos hacerlo desde nuestro teléfono celular, desde nuestro smartphone, o podemos hacerlo también desde nuestro navegador en el PC. Claro, vamos a la pestañita y creamos grupo. Eso lo tenemos aquí. Este es el navegador PC, en PC de WhatsApp. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos como WhatsApp Web. En el mismo navegador de Chrome que tenemos aquí, lo podemos encontrar. Cuando ya estamos dentro, ya les voy a enseñar también cómo se entra. En esta parte de aquí tenemos la opción de generar un nuevo grupo. Creamos el nuevo grupo y acá dice escribir nombres del contacto y aquí me aparecen todos los contactos que tenemos en nuestro teléfono. Añadimos los participantes y hemos creado nuestro grupo. Esto es en la aplicación de escritorio de WhatsApp. Si nosotros cerramos sesión aquí, vamos a ver cómo nos aparece nuestro WhatsApp Web al inicio. Ahí está. Cuando nosotros abrimos el WhatsApp Web, es decir, el DPC, nos aparece de esta forma. Tenemos que tener activado nuestro WhatsApp en el smartphone. Si tenemos ya activado el WhatsApp en el smartphone, vamos en cambio en el smartphone a la pestañita. Entramos a WhatsApp y vamos a los 3 puntos que están en la parte superior derecha y ahí nos va a aparecer la opción WhatsApp Web. Si elegimos esa opción de WhatsApp Web, el teléfono se va a conectar con la cámara. Nuestra aplicación de WhatsApp se va a conectar con la cámara del teléfono. Esa cámara va a poder reconocer este código QR que está aquí. Entonces lo colocamos la cámara directamente a la pantalla del PC. La cámara reconoce el código QR y aparece nuevamente y en nuestro PC nos aparece la pantalla del WhatsApp. Entonces yo voy a hacer eso en este momento con mi teléfono. Pongo WhatsApp Web y me da la opción de escanear y en este momento le escaneó. Y volvió a entrar a mi cuenta de WhatsApp desde el PC. Es bastante útil. Desde el PC mismo nosotros podemos crear los grupos, como les había dicho. Pero tenemos también que saber, cuando creamos grupos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra intencionalidad con los grupos? Si la intencionalidad es únicamente informar, tenemos que crear un grupo en el que solo el administrador o los administradores, es decir, nosotros como docentes, podamos enviar mensajes. ¿Por qué? Porque suele pasar, sobre todo cuando los grupos son muy numerosos, que empiezan los problemas de las personas que empiezan a enviar cualquier cosa o a preguntar cosas que tienen que ver con sus notas, los estudiantes, con sus representados, los padres de familia, directamente en el grupo, cosas que no se tiene por qué enterar el resto de personas del grupo. Entonces, si el grupo, es únicamente para información, ese grupo tiene que ser creado de tal modo de que solamente el administrador pueda emitir mensajes en el grupo. Pero si nosotros lo que queremos es una comunicación en doble sentido, es decir, que tanto el docente como el estudiante o la persona que está en el grupo pueda comunicarse, pues bien, también podemos poner la opción de que todas las personas, todos los integrantes del grupo, puedan compartir, puedan escribir, puedan generar mensajes. Pero ahí, cuando hacemos nosotros esto, es muy necesario que aclaremos bien las normas, porque ¿qué es lo que suele pasar en estos grupos? Empiezan a generarse mensajes, por ejemplo, que no tienen que ver con la cuestión académica. ¿Sí? Los mensajes virales, por ejemplo, que son muy comunes y se empiezan a enviar, o tal vez mensajes mensajes políticos o religiosos que no son malos obviamente, pero que no es muy bueno tener un grupo en el que se genere cualquier temática de manera anárquica. Ahora, nosotros en WhatsApp tenemos otra opción que es bastante interesante, que se llama los grupos de difusión. Esa opción de grupos de difusión no la podemos utilizar en la aplicación de PC, que es la que les mostré, pero sí la podemos utilizar desde el smartphone. El grupo de difusión es la creación igual de un grupo
pero es un grupo en el que las personas que están en este grupo no saben que forman parte de este grupo. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros enviar información a todos los integrantes sin que los integrantes sepan a quién más se le envió. Es lo análogo, es exactamente igual a lo que se hacía antes con la copia oculta o la copia de carbón en el mail. Entonces en el mail nosotros, las personas que manejamos mail desde hace algunos años, solíamos hacer eso. Se genera un mail, se pone un remitente y se pone debajo copia de carbón o copia oculta y se ponen muchos remitentes. Entonces a cada uno de ellos les llega el mail, pero no sabe a quién más le llega. Esto es útil, por ejemplo, este tipo de grupos, de grupos de difusión, son útiles cuando nuestro interés es únicamente informar. Entonces, ya hace rato les había dicho, crear un grupo para solo informar, si creamos un grupo para solo informar, podríamos hacer que solo el administrador pueda enviar mensajes. Bien, o sea, eso se puede hacer. Pero todos los integrantes del grupo saben que están en ese grupo y saben que todos reciben la misma información. En cambio, en un grupo de difusión, nadie sabe que está en el grupo. Simplemente reciben la información como que fuese una información directa de un remitente específico. Eso es útil para cuando no se requiere enviar algo a muchas personas, pero que no se genere un debate a partir de lo que se le acaba de enviar. Entonces se le envía ellos reciben como que fuese individual, pero nosotros sabemos que estamos enviando en nuestro grupo de difusión a tantas o cuantas personas. Ahora, este grupo de difusión tiene una limitante. Únicamente puedo generar grupos de difusión con personas que tengo agregadas en mis contactos. Esto es importantísimo porque obviamente si es que no fuera así, yo pudiera crear grupos de difusión con miles de personas y empezar a enviar publicidad o spam y las personas ni siquiera se enteran que se está enviando de manera remota el spam a todo el mundo. Piensan que es un mensaje personal. Entonces, para evitar estas molestias, es que los grupos de difusión solo se pueden crear con personas que están en nuestros contactos. En cambio, los grupos de WhatsApp, los grupos regulares, eso sí se pueden crear con cualquier persona. Inclusive existe la opción de copiar un enlace. Un enlace, aquí estamos nuevamente en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestra aplicación de WhatsApp de escritorio, el WhatsApp web. Entonces aquí nosotros entramos, por ejemplo, al grupo del seminario Lea Más, que es el grupo en el que nosotros mandamos la información. Aquí tenemos la información de lo que se está emitiendo en este momento. Entonces nosotros aquí, en estos 3 puntitos, ponemos información de grupo. Ahí nos aparecen nuestros participantes. Nos dicen cuántos participantes hay. Y nos da la opción de añadir un participante con un número telefónico o de crear un enlace de invitación del grupo. Esto es lo que yo he hecho. He creado un enlace de invitación del grupo y lo he copiado en la descripción de esta emisión en vivo. Y como podemos ver aquí, mucha gente se ha unido al grupo con este enlace de invitación. Son personas que obviamente yo no tengo sus contactos, pero se han unido porque les interesa la información de estos seminarios. Y agradezco mucho que se hayan unido. Entonces esto podemos hacerlo desde aquí. Podemos generar un enlace de invitación y unir a los grupos a cualquier persona. Obviamente hay un número limitado de personas en grupos de WhatsApp que es de 256 personas. Y obviamente tampoco podemos crear demasiados grupos, porque WhatsApp ya nos empieza nos reconoce como spam y nos pueden cancelar la cuenta de WhatsApp. ¿Por qué es esto? Porque la idea de WhatsApp es la comunicación, no la publicidad. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos creado grupos, pero grupos limitados. No más de cierto número de grupos para no más de cierto número de personas. 256 por grupo máximo. Bueno, esto obviamente no es una información que sea muy importante para el docente, porque el docente no va a tener un curso de 256 estudiantes. Pero cuando tenemos grupos pequeños podemos crear más, por ejemplo. Si tenemos muchos grupos muchos cursos en nuestra institución, podemos crear muchos grupos pequeños para cada curso e informar y trabajar directamente en los grupos con nuestros estudiantes. Bien, el WhatsApp obviamente tiene muchas otras características. Las más importantes he tratado de explicarlas aquí de manera muy rápida.
Vamos a ver ahora un poquito de lo que es el Telegram. El Telegram se parece bastante al WhatsApp. Exactamente, funciona casi exactamente igual. Se requiere un número de teléfono, tiene una aplicación de escritorio. Mucha gente utiliza el Telegram, pero la principal ventaja que yo personalmente encuentro al Telegram es que nos permite transmitir archivos bastante pesados, ¿sí? Bastante pesados. Mientras que el WhatsApp en algunos navegadores, bueno, la razón exacta no la sé, pero en algunas cuentas permite hasta 62 megas en un mensaje, en un documento, mientras que en otras permite hasta 100 megas en un documento. 62 megas, más o menos a qué nos referimos. Tenemos que saber que un tema musical promedio de unos 3,5 minutos, con una buena definición en audio, pesa alrededor de unos 4 o 5 megas. Con 60 megas tenemos unos 12 de esos temas, por ejemplo. A veces los videos también, dependiendo de la definición, tenemos videos de muy mala definición que pesan unos 10 megas. Tenemos videos de mediana definición de unos 60, 80 megas y ya no podemos enviarlos por WhatsApp. Y tenemos videos de alta definición que pesan 400, 500 megas o hasta un giga. Es recomendable ahí, por ejemplo, utilizar el Telegram. Ahora, la única limitación grave del Telegram es que la mayoría de la gente no lo tiene. Y al no tenerlo, para poder utilizarlo, tendríamos que hacer que todas las personas que quieren trabajar, con las que tengamos que trabajar, descarguen la aplicación del Telegram. Otro canal asincrónico es el Messenger, que yo, como dije a lo que estábamos empezando esto, yo había dicho que lo ideal en el Messenger es utilizarlo como canal informal. Si se quiere utilizar como canal didáctico, se puede. Pero es como mucho más útil el WhatsApp por el hecho de que tiene, para tener un WhatsApp se necesita un número telefónico. O sea, hay como quien dice una manera de certificación de identidad de las personas. Ustedes saben que crear un perfil en Facebook es muy fácil. Y poner cualquier fotografía de cualquier persona. Es lo más fácil del mundo. Y pues por eso que en Facebook y en Messenger pululan mucho aquellas personas que de algún modo quieren tal vez estafar, tal vez engañar a las personas. Dicen soy representante de tal parte y ustedes ven el perfil, tiene una foto, tal vez tiene una familia, un trabajo, pero todo eso no hay certificación en Facebook, no hay certificación de que todo eso sea real. Entonces es muy difícil saber las personas en Messenger, o sea, reconocer si estas personas, o sea, reconocer la autenticidad de sus perfiles. Es muy difícil bueno, cuando nosotros entramos al perfil y nos ponemos a hacer una investigación profunda, sí podemos descubrirlo, obviamente, pero de buenas a primeras es necesario, o sea, tampoco tenemos que tener tiempo para hacer investigaciones profundas, por lo que es bueno más bien desde el principio tener un canal que sea confiable. Y cuando nosotros, por ejemplo, conocemos a los padres de familia, tal vez en las inscripciones, en las matrículas, se sabe cuáles son los teléfonos de ahí, en el formulario se llena, se sabe cuál es el teléfono del padre de familia, del estudiante, de cualquiera, de la madre. Y al saber eso, obviamente podemos nosotros corroborar que la persona que está en WhatsApp es el dueño de esta línea telefónica y es la persona con la que yo me estoy comunicando. O sea, es por eso que el WhatsApp permite una interacción más segura, mientras que Messenger es como un poco inseguro, pero por eso es que podemos utilizarlo como canal informal. No para documentación legal, no para trabajos, no para cuestiones didácticas, sino más bien para comunicación informal. Otro canal es el correo electrónico. Muchas instituciones, por ejemplo, cuando no manejan una plataforma institucional, se pide que se envíen las cosas, el material, los informes al correo institucional. Sí, también es útil. Algunas personas, por ejemplo, por cuestiones ideológicas, tal vez por cuestiones de conectividad, no tienen acceso al WhatsApp o al Telegram, pues en ese caso nos tendremos que comunicar por correo electrónico. El correo electrónico supone ciertas limitantes, sobre todo por el hecho de la conectividad, que también en un smartphone se puede uno conectar al correo electrónico, obviamente, pero fíjense, el correo electrónico por lo general tiene que conectarse desde un navegador. Para conectarme a Gmail necesito abrir el navegador de Google. Ahora me parece, no sé si estoy equivocado, pero me parece que existe ya una aplicación para Outlook, para el que antes era el
el Hotmail. Existe una aplicación de escritorio para este Outlook. Sí, entonces en ese caso ya se nos facilita un poco el trabajar con este mail. Pero todos sabemos que en el correo electrónico ya es como más, el correo electrónico es más utilizado para canales formales, para canales institucionales, ¿verdad? Comunicación en plataformas educativas. A veces la plataforma educativa nos permite opciones de chat y opciones de correo electrónico, opciones de foros, y nosotros podemos comunicarnos en este chat, en este correo, en este foro. Por último, la comunicación vía SMS. Esta comunicación SMS ya casi nadie la utiliza. Primero, la razón más importante es que para poder mandar un SMS uno necesita, si está hablando de un teléfono celular, necesita saldo. Claro, es algo que consume saldo, como la llamada telefónica de línea telefónica. Ajá. Pero no tenemos, eso es un consejo muy importante, no tenemos que eliminar al SMS de nuestros canales. O sea, no tenemos nosotros que dejar de trabajar, de dejar de lado al SMS. ¿Por qué? Porque todos nuestros otros canales, todos estos que hemos visto, requieren de conexión a Internet. El SMS no requiere conexión a Internet. Esa es su gran ventaja. Es su gran ventaja tomando en cuenta ahora que uno de los grandes problemas en la costa que se han presentado con el inicio del año en la costa es la falta de conectividad a Internet que tienen muchas instituciones, muchos padres de familia, muchos estudiantes. Entonces la llamada telefónica y el SMS es algo que tiene que seguirse utilizando para poder suplir estos problemas de conectividad de las personas que no tienen Internet constante o tal vez no tienen Internet en ningún momento. Aquí tenemos en cambio las ventajas y las desventajas de los canales asincrónicos. Como ventajas tenemos que las aplicaciones de estos canales van a ser gratuitas. Claro, el WhatsApp, el Telegram, son aplicaciones que las descargamos de manera gratuita. Tiene sus aplicaciones de escritorio, WhatsApp y Telegram, como dije, el WhatsApp web, que era el que estaba mostrando. No muestran contenido publicitario, sobre todo el WhatsApp. Esa es su gran ventaja. ¿Sí? No nos muestra publicidad como otras, por ejemplo. Otras aplicaciones nos están mostrando publicidad en las esquinas todo el tiempo. Ofrece diversos servicios. El WhatsApp permite hacer grupos de difusión, llamadas, audios, de todo. Permite compartir contenido multimedia, permite compartir enlaces, compartir documentos. Permite importar los contactos del teléfono. En el caso del WhatsApp, por ejemplo, funciona con contactos del teléfono, sincronizadamente. Están disponibles para diversos sistemas operativos. El WhatsApp está disponible no solo para Android, también está disponible para todos los otros sistemas de los otros teléfonos. Muestra el estado de los mensajes. Esto es muy, muy interesante. Es algo que el SMS, por ejemplo, no hace. Les muestra a las personas cuando el mensaje ya está enviado, cuando ya ha sido recibido y cuando la persona ya lo ha leído. Muestra cuando ha sido enviado con el WhatsApp lo muestra con una flechita, cuando ha sido recibido con 2 flechitas y cuando ha sido leído con 2 flechitas, las 2 flechitas se vuelven azules. Por último, permite grupos y difusión, que era lo que yo decía que permitía la aplicación de WhatsApp. Las desventajas. La primera desventaja es que para los estudiantes más que nada son adictivas. Los estudiantes pasan en el WhatsApp a veces en llamadas telefónicas online, pasan por horas. ¿Sí? No se puede cancelar el envío de un mensaje. En el WhatsApp, por ejemplo, nosotros cuando el mensaje ya está enviado, podemos tal vez eliminar el mensaje ya cuando esté enviado, pero no podemos saber si el mensaje ya se recibió, ya se leyó o ya se descargó. O sea, no se puede cancelar el momento que ya se envió. Eso nos conmita a ser bastante juiciosos y precavidos y saber claramente lo que estamos enviando, ¿verdad? Es un poco delicado es esto. Requiere ser actualizada cada cierto tiempo. Esto tiene que ver con la actualización de toda la tecnología, ¿no? Mucha gente sostiene que estas necesidades de actualización tienen que ver con el concepto de la obsolescencia programada. Y bueno, yo también creo eso, pero tratemos mejor de no hablar de ese tema. Requiere compartir el número de teléfono.
Entonces, fíjense, yo por un lado dije, el que esté sincronizado al número de teléfono es una ventaja porque nos permite conocer y tener seguridad de la persona a la que estamos enviando, con la que estamos dialogando. Pero por otro lado, también si uno quiere difundir de una manera rápida algo, necesita los números y a veces no tiene los números. Si no tengo el número, no puedo enviar un WhatsApp. Tengo que averiguar cuál es el número telefónico para poder enviar el WhatsApp. Requiere que todas las partes tengan la aplicación. Claro, no puedo enviar un WhatsApp a una persona que no tiene descargado el WhatsApp. Puede ocupar mucho espacio, o sea, no solo hablando del WhatsApp, sino de cualquier otra aplicación. ¿Sí? A veces ocupan mucho espacio para descarga y uno de los problemas comunes es cuando tenemos smartphones que no son muy de última generación y para poder instalar una aplicación tenemos que descargar otra, ¿verdad? En muchas ocasiones, a veces nosotros nos acostumbramos a eso. Queremos instalar algo o descargar algo y vamos desinstalando otras cosas, pero muchas veces eso se resuelve limpiando el caché. A veces el caché del teléfono, bueno, más que nada del teléfono, del PC no tanto, pero del teléfono está lleno y eso hace que no permita descarga de otras aplicaciones o de documentos. Entonces una limpieza, un mantenimiento del teléfono puede solucionar esos problemas sin necesidad de descargar nuestras otras aplicaciones. Puede ralentizar a las demás funciones, esto obviamente cuando las aplicaciones son muy pesadas o muy complejas. Y por último, no funcionan sin internet. Eso, como dije, es una desventaja por la que siempre tenemos que tener pendiente la posibilidad del SMS. Es decir, el mensaje estándar. Por último, vamos a tener aquí algunas normas para el uso de los grupos, tanto de WhatsApp, tal vez grupos creados en redes sociales o para los grupos de difusión. Primero, generar normas para una publicación pertinente. Si vamos a hacer un grupo en el que todos los integrantes puedan publicar, las normas deben ser bien claras, las publicaciones deben ser pertinentes. No se puede generar un grupo y permitir, por ejemplo, que se empiecen a enviar mensajes virales o imágenes o memes. No porque sea malo, o sea, eso es bueno, pero para eso existen los canales informales. Un canal didáctico tiene que ser exclusivamente didáctico. Otra, evitar el uso de agenda. ¿A qué nos referimos del uso de agenda? Cuando nosotros queremos acordarnos de algo y utilizamos los grupos o utilizamos algún contacto para enviarle tal vez la lista de las compras. Le enviamos y la tenemos ahí. Bueno, muchos dirán, bueno, pero ¿dónde está lo malo en eso? Yo puedo hacer eso tal vez con alguien de mi entorno familiar. Sí, lo puede hacer. Pero cuando uno tiene esa costumbre, inconscientemente termina cometiendo algún error y tal vez enviando cuestiones personales o cuestiones familiares a grupos que son públicos o grupos que son institucionales. Lo ideal aquí es trabajar, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el ejemplo que yo pongo, no siempre el ejemplo de Android. Vamos a tener nosotros en Android opciones, por ejemplo, como en los teléfonos Samsung tenemos la opción del Samsung Notes, ¿sí? En el PC tenemos el OneNote, ¿sí? Que son aplicaciones sencillas que solo se abren y sirven para escribir ahí notas. Son muy simples. A veces porque a veces tenemos muchas aplicaciones o nos complicamos por cosas sencillas. Simplemente es fácil tomar este Samsung Notes, colocarlo en nuestra pantalla de escritorio o nuestra pantalla de smartphone y utilizar este Samsung Notes para ir colocando nuestras notas. O sea, eso nos ayuda a dejar de utilizar los contactos de WhatsApp o de Messenger como agenda. Como dije, no es que sea malo, pero es para evitar cualquier problema que tengamos alguna vez. Evitar la costumbre de reenviarlo todo. Esa es una costumbre que a veces muchas personas desarrollan. Les llega algo y empiezan a reenviar a todos los grupos que tienen. Esto va no solo para docentes, sino para padres y estudiantes también. Es una costumbre que, bueno, tampoco es que sea del todo negativa, pero no es bueno esto tampoco, utilizar grupos que son exclusivamente didácticos para reenviar cualquier tipo de información de cualquier índole, ¿verdad? Saber diferenciar conversaciones públicas y privadas.
Si yo como padre de familia, yo como docente, yo como estudiante quiero hablar con el profesor, antes de hablar con el profesor tengo que pensar bien qué es lo que le voy a decir para saber si tengo que decírselo por interno o puedo decírselo en el grupo. Obviamente, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, esto es un problema interno, pero yo quiero que se haga público porque puede ser un problema que tal vez estén, estén viviendo otros compañeros docentes o tal vez otros padres de familia y quisiera que todos se enteren para ver si... Bueno, eso es una buena idea, pero lo sensato ahí es, por ejemplo, si yo necesito comunicarme con otros padres de familia, no hacerlo a través de un grupo de comunicación con el docente. Si yo quiero compartir ideas con los padres de familia, si yo soy padre de familia y quiero compartir ideas con otros padres, hacerlo, lo ideal es hacerlo más bien por grupos de difusión. Claro. Saber diferenciar. Un criterio, un consejo bastante elemental, ¿verdad? Que tiene que ver con la activación del sentido común, como seres humanos más que como docentes o padres de familia. Críticas y elogios, mejor dice, perdón, debería decir mejor. Críticas y elogios mejor por privado. No pensemos que, por ejemplo, porque estamos elogiando al profesor o elogiando al estudiante, decirlo en público es algo bueno. Porque no todos somos iguales, hay personas a las que no les gusta el elogio público, por ejemplo. Es preferible los elogios darlos por privado y las críticas exactamente igual, obviamente. ¿Sí? No estamos obviamente aquí tratando las circunstancias extremas, cuando hay, por ejemplo, problemas institucionales, problemas con un docente en particular, con un estudiante, alguna situación problemática con algún estudiante que necesita ser difundida. Esas son como cuestiones puntuales, ¿no? Situaciones puntuales que requieren una atención diferente. Los consejos que se están dando aquí son en general, son para una convivencia tranquila, no para circunstancias excepcionales. Dar ejemplo de uso a los estudiantes. Como habíamos dicho antes, los canales de comunicación asincrónica son muy adictivos, por lo cual a veces el docente también cae en eso, o el padre de familia cae en eso. Una de las cosas más comunes que todos escuchamos es, por ejemplo, a la hora de la cena, del almuerzo, evitar la utilización del smartphone mientras está en el almuerzo y tratar de hacer una hora social más cálida, más cercana. Bueno, esa es una cuestión que yo he escuchado que muchos practican, me parece un buen modo de dar ejemplo del uso de estas redes, ¿no? A los estudiantes, porque a veces el mismo padre de familia pasa todo el día mirando la pantalla del celular y luego no entiende por qué el estudiante también lo hace. Simplificación, claridad y concisión. En este de aquí, una de las principales consejos es evitar los audios. ¿Por qué evitar los audios? El audio me facilita la vida, dicen algunos. Puedo simplemente presionar el botón del audio y enviar un audio y no me ahorro escribir. Perfecto. Pero es que eso, o sea, como que cuando yo utilizo audios, inconscientemente me inclino a dar detalle, ¿sí? Y el dar detalle hace que se haga larga la cuestión y que aborde demasiadas cosas. Sobre todo en grupos. Enviar audios en grupos no es recomendable. Obviamente el audio es recomendable según la circunstancia, pero lo ideal aquí, por ejemplo, en un grupo o en una comunicación estandarizada, en una comunicación didáctica, es que nuestros mensajes sean simples, claros y concisos. Y tratar de evitar el audio en lo mayor posible, porque los audios suelen, o sea, las personas suelen inclinarse a explicar todo por audio y se vuelve, se agranda mucho la conversación, se agranda mucho la problemática. Por último, respetar la privacidad personal y ajena. Esto es como un criterio que simplifica todos los anteriores, ¿verdad? Cuando las personas tienen esta concepción del respeto, obviamente piensan dos veces antes de enviar o antes de publicar cualquier cosa en un grupo público. Todas estas normas que hemos estado dando ahora no son exclusivamente orientadas al docente. Como ustedes vieron, también son orientadas a los padres de familia, que como muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros somos docentes y padres de familia. En ese caso, nos viene bien a todos, ¿verdad? Bien.
En relación a todo lo dicho, como resumen, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, obviamente que tenemos que saber diferenciar los canales comunicativos, que en esencia los importantes son dos. El canal oficial, institucional, y el canal didáctico del docente. Pero nosotros podemos tener tres, para tener también un canal informal. En esencia, esa es la parte más importante aquí. Cuando ya tenemos, o sea, ya sabemos diferenciar cuál es cuál, nuestros canales, obviamente, tenemos que generar normas para cada uno de estos canales. Las normas para el canal institucional serán generadas directamente desde la institución, obviamente. La institución es la que genera las normas institucionales. Las normas para el canal didáctico son responsabilidad del docente. Yo había dicho también en unas exposiciones anteriores, había dicho que es importante que el docente dé la oportunidad de apelación a estas normas. El docente genera las normas y las pone a consideración de los padres. ¿Por qué es importante esto? Porque como dije, tal vez hay algún padre de familia, algún estudiante que no utilice WhatsApp. No tenemos que dar por sentado que como es algo tan común todos lo usan. No tenemos que hacer eso. Porque nosotros no podemos saber las circunstancias de cada persona, las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas de las personas. Por lo tanto, nosotros cuando creamos nuestras reglas tenemos que dar opciones. Nuestro principal canal, por ejemplo, nuestro principal canal didáctico puede ser el WhatsApp. Pero podemos tener la opción de comunicación por SMS para las personas que no manejen WhatsApp o que tal vez tengan dificultad de conexión. Por poner un ejemplo. La cuestión aquí, lo importante es que sepamos, como digo siempre y también lo diré ahora, que sepamos generar normas claras y aplicables. Y más que nada, respetar esas normas. Si nosotros generamos las normas de comunicación y las respetamos, nos va a ir muy bien. Nos tiene que ir muy bien realmente. Bien. Les agradezco mucho la participación en esta charla que hemos dado ahora. La próxima semana vamos a estar con más charlas desde el día lunes. Ahora sí, desde el día lunes realmente vamos a empezar. Y la próxima semana vamos a cambiar un poquito las temáticas. Vamos a dejar de lado esto, o sea, exclusivamente, ¿no? Dejar de lado esto de las charlas que tienen que ver con la cuestión tecnológica, con las clases sincrónicas y asincrónicas. Y vamos a entrar en un tema muy bonito que es la didáctica. Obviamente también aplicada a la realidad actual de la comunicación de las clases virtuales. Cómo utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de didáctica, no podemos hablar, nuestra intención no es hablarlo de manera muy general, sino específicamente. Por ejemplo, hablar de la didáctica en el ECA. ¿Qué herramientas pueden funcionar para que un docente trabaje las destrezas de educación cultural y artística desde casa? ¿Cómo hacemos eso? La didáctica de educación física. Mucha gente dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos educación física desde casa? Aunque no crean, sí hay cómo, claro, hay muchas formas. Entonces, técnicas didácticas vamos a estar abordando desde el día lunes de la próxima semana para quien quiera juntarse. Y obviamente, lo que siempre repito, ¿no? La principal... lo importante aquí, lo más importante es que nosotros no tenemos que pensar que cuando utilizamos herramientas tecnológicas, tenemos que dejar de lado el uso de herramientas reales, el uso del texto, el uso de libros, el uso de las actividades, de los libros de materia, libros de trabajo. Eso es algo que no puede dejarse de lado porque es como la parte más importante para la enseñanza. Bueno, obviamente después de la presencia real de las personas. Claro. Es por eso que no es que la clase virtual va a sustituir a la clase presencial. No, eso no se puede. La clase presencial no puede ser sustituida. Jamás. Por más que avance la tecnología. Exactamente en el mismo sentido, el material didáctico real no puede ser sustituido. Ampliado sí. Utilizar más opciones, material de otro tipo, diversificación, eso sí, pero no la supresión de un tipo de material. El material impreso siempre va a ser importante. Bien, agradezco mucho la participación de todos. Estaremos informando sobre estos cursos para las personas también que para el del seminario de la semana pasada
que deseen todavía la certificación se pueden comunicar por interno para hacer el trámite respectivo. También estamos ofreciendo el folleto que hicimos con toda la información de la semana pasada y lo de didáctica que hablemos desde la próxima semana también va a ser recopilado en un folleto todas las estrategias didácticas para trabajar con estudiantes desde casa o desde clases sincrónicas y asincrónicas y desde proyectos también. Lo vamos a recopilar y lo estaremos también ofreciendo para todo aquel que lo requiera. Les agradecemos mucho de parte de Fabricio y Alejandro y de todo el equipo de Ledamas Editores. Muchas gracias y hasta el día lunes.